Pues muchísimas gracias. Damos paso a esta mesa redonda que la CAF ha organizado para estos diálogos técnicos sobre sequías. Yo aquí me toca estar en representación de la Secretaría Técnica Permanente, que está albergada, como dijo la ministra, en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua. Y en este sentido, simplemente quisiera apuntar para dar una breve presentación a esta mesa desde esa perspectiva, que entre las principales líneas de acción de la CODIA se encuentra el dar respuesta a estos mandatos que vienen dándose desde los niveles políticos, de poner el agua al máximo nivel político y particularmente a través de una gestión integrada de los recursos hídricos, que creemos que es una herramienta imprescindible para dar respuesta a los retos de la Agenda 2030 y en particular al ODS 6. Durante la celebración de la 16ª conferencia que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que se realizó en el centro de AECID, de la cooperación de AECID, en la CODIA trabajamos codo con la cooperación española. En esta reunión de 2015 tuvieron lugar los diálogos técnicos sobre las sequías y me aprovecho la ocasión para poner un poco sobre la mesa las conclusiones a las que se llegaron tras estos diálogos técnicos sobre sequías que mantuvieron los directores del agua en Santa Cruz de la Sierra. Se llegaron como a 4 conclusiones, ¿no? Que una de ellas era la necesidad de afrontar las sequías con un enfoque de gestión del riesgo y de la planificación. Otra de las conclusiones fue la necesidad de abordar la gestión de las sequías desde el más alto nivel político, dada la incidencia socioeconómica, el impacto que tenían las sequías. Se concluyó la necesidad de afrontar las sequías y, en particular, de adoptar las medidas necesarias desde una responsabilidad compartida con la sociedad y con las autoridades. Y, por último, se acordó y se concluyó que las tomas de decisiones para hacer frente a las sequías, para abordar las soluciones frente a las sequías, debían hacerse basados en sistemas de información, fomentando de manera activa la generación de conocimiento y promoviendo la investigación de estos fenómenos. Bien, pues habiendo hecho un poquito esta puesta en escena desde el papel que tenemos aquí, que es el de la cooperación técnica en materia de aguas, me gustaría dirigirme a cada uno de ustedes y en particular a Yamilet Astorga como presidenta de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica. Su institución tiene que garantizar el suministro del servicio de agua de una manera fiable y en condiciones de lo más diversa. En un país como es Costa Rica, ya desde el vicepresidente de la CAF ha puesto de manifiesto las situaciones tan variadas que tienen en Costa Rica y tuvieron que hacer frente a una importante situación de sequía, ¿no?, en Costa Rica. Entonces, quisiera, por cuestión de tiempo, quisiera compartir con la audiencia que hemos quedado en que lanzaría unas preguntas para que hubiese una intervención única por parte de cada uno de los ponentes. Quisiera preguntar en el estado en el que se encuentra Costa Rica, en el caso puntual de las sequías y de la sequía que se afrontó, ¿qué medidas se adoptaron, ¿no? ¿Cómo se hizo frente a esta situación? ¿Qué medidas se adoptaron para hacer frente a mitigar los efectos en la población, las instituciones y a la producción local? Y también me gustaría conocer, en un marco más institucional y considerando el sistema de asadas que tienen instaurado en su país, ¿qué papel juegan estas asadas en la prevención y preparación frente a las situaciones de sequía? Bueno, primero agradecer por la oportunidad, agradecerle a CAF por la invitación y un saludo especial a todos los participantes. Primero, tal vez el reto principal del país es el mantener el servicio de abastecimiento de agua a la mayoría de la población. Nosotros tenemos más del 92% de cobertura de abastecimiento de agua, con un servicio que podemos decir que es bastante bueno en cuanto a continuidad y calidad. Aseguramos calidad potable en todos sus ámbitos. El AIA, el instituto que presido,
cubre un poco más del 50% de la población. Tenemos un 30% que es cubierto a través de organizaciones comunales del agua, que llamamos ASADAS exactamente, y que son una organización en la cual el AIA, que es esta institución, delega bajo un convenio de delegación, que esto lo autoriza la ley. O sea, el AIA debe llevarle el agua a toda la población nacional. En Costa Rica, además de que el agua es un bien de dominio público, los servicios de abastecimiento solo son públicos. No hay autorización para servicios privados. En ese sentido, el AIA puede delegar y tenemos un 15% que cubre las municipalidades. Son pequeñas municipalidades, pocas municipalidades que solo cubren, como decir, el casco central. Donde tenemos mayor reto es, bueno, primero es mantener este servicio, pero mantener el servicio con las condiciones del cambio, de la variabilidad climática y cambio climático. Centroamérica como un todo casi que se comporta como, digamos, tiene un comportamiento muy insular. Tenemos muchísimas variaciones y mucha afectación y también influencia por las depresiones que se dan en las dos grandes masas oceánicas. Y con el cambio climático, esta variabilidad climática se ha acentuado. Entonces tenemos el fenómeno del niño o la niña, que cada vez, primero el niño, hablemos así, el de la sequía, ha sido cada vez más frecuente, y no solo frecuente, sino también prolongado. En el 2014, 15 y 16 se vino un acumulo de sequía tan extremo que en el 2015 específicamente la sequía que vivimos, de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, no la habíamos vivido así hace 75 años atrás. O sea, fue bastante extrema, y tanto así que, bueno, el país que hizo primero hacer una declaratoria de emergencia por sequía, fue lo primero que hicimos. Nos organizamos, esto fue, les digo, en el gobierno anterior, en el cual tuve la participación también en el instituto, presidiendo el instituto, y hicimos un plan integral de abastecimiento de agua, principalmente para la región Pacífico Norte nuestro, que fue la región más afectada. Este plan integral incorporó y fue dirigido por el Ministerio de Ambiente y Energía, y ahí confluimos todas las instituciones. Fue la primera experiencia que se ha desarrollado en el país, una experiencia muy exitosa, donde no solamente tuvo esta sinergia de esfuerzos y de acciones, sino también como una estrategia de programa que nos permitió crear una gobernanza, digamos, que fue como la primera experiencia, aunque no estuviera formalizado, cosa que ahora estamos yendo hacia esa formalización, pero que nos contribuyó, aunado al decreto de emergencia, en implementar proyectos de más corto plazo, sobre todo proyectos de infraestructura y también de organización comunal. Hicimos varias experiencias muy interesantes. Fue, por ejemplo, la primer alianza público-comunitaria en la cual la institución hizo una inversión importante de un acueducto, sustituyendo primero que todo acuíferos costeros, los cuales muchos de ellos se salinizaron en esta extrema sequía, y nos permitió traer agua de acuíferos continentales y poder abastecer a las poblaciones, sobre todo costeras. Algo importante acá dentro de esta alianza público-comunitaria es que, digo público-comunitaria porque en mucha parte de la zona costera los servicios eran abastecidos por las ASADAS. Y entonces la posibilidad de organizaciones comunitarias de hacer fuertes inversiones es muy difícil. Entonces, en este caso, la institución hizo la inversión y hicimos esta alianza que quedó firmada bajo un decreto ejecutivo y que además permite dar el agua en bloque a estas organizaciones comunitarias. Entonces, aquí ante todo también el AIA, y hemos venido cambiando mucho la forma de gestión,
porque ante todo buscamos el derecho al acceso al agua y segundo, el respeto a las organizaciones comunitarias y a las comunidades mismas. Porque ha sido un proceso, y fue un proceso que inició en el 2014 y concluyó con el proyecto y además con un decreto ejecutivo que es de gestión del acuífero, una gestión que es liderada por el Ministerio de Ambiente para la sostenibilidad de los acuíferos que están siendo aprovechados para el abastecimiento de agua. La mayor resiliencia que tenemos es en los acueductos comunales. En este periodo, además de esta extrema sequía, vivimos un huracán, cosa que antes Costa Rica no había vivido. Vivimos la tormenta Nate, que fue una tormenta que afectó todo el país, por así todo el país, y los acueductos más afectados fueron los acueductos administrados por las organizaciones comunitarias, por las ASADAS. Hemos trabajado con ellos también una política de fortalecimiento y organización de la gestión comunitaria del agua, en la cual definimos de forma conjunta varios lineamientos, y dentro de estos lineamientos está el de la integración de las organizaciones comunitarias. Hay muchas organizaciones comunitarias con muy pocos usuarios, y entonces lo que se busca, y ya tenemos definido por clusters cuáles son estas organizaciones, de tal manera que se integren y que conformen una sola organización comunitaria con mayor número de usuarios, mayor posibilidad de ingresos y por lo tanto mayor capacidad y mayor sostenibilidad, no solamente para la operación y el mantenimiento de los acueductos, sino para la conservación y el mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Es un trabajo que implica mucho gestión social, pero que nos está dando muy buenos resultados. Muy interesante. Si tengo oportunidad puedo ahondar más, pero… Bueno, probablemente igual encontramos unos 5 minutillos extras al final de la mesa. Muchísimas gracias, Yamilet, por esta primera visión de esa gestión tan complicada que tuviste que hacer frente en Costa Rica. Y voy a dar paso a Pablo, que al presidente de ADASA, como una institución que tiene un doble rol, ¿no? La de la gestión de los recursos hídricos y también su rol de regulador, ¿no? A nivel federal en Brasil. Así que me gustaría lanzar las preguntas frente a este evento tan importante que tuvo al que tuvo que hacer frente Brasil y que también ha sido anteriormente presentado. ¿Qué lecciones aprendidas pudo capitalizar ADASA desde este doble rol respecto a aspectos como la gobernanza, conflictos de interés entre actores, la comunicación con la población, las medidas a adoptar en casos de futuros eventos? La verdad es que las sequías muchas veces no se parecen entre ellas, eventos similares, no sé si muy similares, pero ante futuros eventos de sequía. Y también cuál es el rol de los sistemas de información y seguimiento de los recursos hídricos para la prevención de las sequías. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación, mi amigo Franz Rojas, Julián Suárez. Muchas gracias a todos por estar acá y tener esta oportunidad. Voy a hablar en portugués porque al final tenemos personas acá trabajando y hay que dar trabajo para ellos, ¿no? Pois bem, eu fico muito satisfeito de estar aqui e gostei muito das falas iniciais do Antônio, o presidente desta casa, da Tereza, ministra, que falou muito bem também, e a Aina, que levantou alguns pontos que são realmente cruciais para o desenvolvimento sustentável de modo geral. E também quero reforçar o que disse o Julián a respeito da importância da conexão entre a água e as mudanças climáticas. De fato, isso é uma coisa muito importante e a Agenda 2030 trata isso com muita propriedade. Nós temos que prestar muita atenção, porque na Agenda 2030 a água é considerada um conector
de todos os objetivos a serem atingidos. E dentro das metas, dos targets, desse objetivo número 6, está o gerenciamento integrado de recursos hídricos. E isso é uma coisa que nós todos temos que buscar como um meio para implantar aquilo que está previsto em cada um dos ODS. Então, é uma situação muito interessante e eu gostaria de trazer aqui, então, a experiência que nós tivemos em Brasília, a capital do Brasil. Não estou falando não estou falando do Brasil, estou falando principalmente, desse espaço que é um espaço pequeno, mas que, de uma certa forma, repete vários problemas, vários fatores encontrados em outros eventos de seca. Bom, Brasília, vou chamar Brasília todo o território, tem pequenas cidades que não são municípios, né, como foi dito, Brasília é município e estado, e isso dá um caráter diferente para a nossa atuação. E ali nós temos, basicamente, um consumo de água dividido entre abastecimento humano, 55% da água gasta, e irrigação. A nossa indústria não é muito presente nesse espaço de Brasília. Bom, tivemos alguns fatores marcantes para que a gente tivesse, pela primeira vez, uma seca que foi de 2016 a 2018, e que teve como fatores principais, digamos assim, primeiro, a falta de oferta de água. Havia 15 anos que não havia nenhuma oferta nova. E a população de Brasília cresce muito rapidamente, uma média de 60 mil pessoas por ano, quase uma nova cidade incorporada a esse pequeno espaço geográfico. E 85% mais ou menos da população abastecida por 2 reservatórios, praticamente do mesmo tamanho, e os outros 15% por captações em pequenos córregos e, portanto, mais vulneráveis aos efeitos da seca. E tivemos também um outro evento que foi muito complicado, foram 3 anos com chuvas abaixo da média histórica. Para vocês poderem avaliar, durante esses 3 anos nós perdemos o equivalente a 1 ano de chuva. Então, foi um impacto muito grande num sistema que já estava, de uma certa forma, pressionado pelo tamanho da população. E, como sempre, essas secas decorrem de problemas de gestão e problemas meteorológicos. Nós estamos, no caso da gestão, em falta ainda com a população de Brasília, porque havia planos, mas esses planos não puderam ser implementados por problemas diversos de licitação, questionamentos feitos por tribunais, coisas desse tipo que foram atrasando esses problemas. E durante a seca nós tivemos um momento muito crítico, em 2017, em que o reservatório principal chegou a 5,3% do seu volume útil. E isso foi realmente um momento muito tenso para nós todos. Como é que nós nos organizamos, né? A DASA, como agência reguladora, ela é responsável pela gestão dos recursos hídricos e, portanto, tomou a frente das atividades tomadas, né, ou que foram efetuadas durante esse período de seca, né? Primeira coisa, organizar a sociedade e as instituições para poderem participar das soluções buscadas para que pudéssemos superar a seca. Então, citamos aqui uma grande comissão criada no âmbito do governo do Distrito Federal, que reunia 17 instituições das mais diversas, cada um com seus papéis especificamente definidos, como é que eles iriam atuar. Tivemos um outro grupo consultivo formado por interessados, stakeholders, de todos os tipos. Então, nós tínhamos ali agricultores, a sociedade civil, academia, órgãos de governo, enfim, um grupo bem diversificado que foi muito importante no acompanhamento das decisões que foram tomadas, não é? Durante esse período, a DASA, como agência reguladora, emitiu 45 resoluções bem diversificadas e sempre com o apoio e a discussão com esse grupo de acompanhamento. E tivemos um outro grupo menor, formado pela Secretaria de Agricultura, pela Empresa de Extensão Rural, pela CAESB, a Companhia de Saneamento Básico, que oferece água e coleta e trata os esgotos de Brasília.
e também a ADASA. Então, essas 4 instituições se reuniam todas as semanas e analisávamos os dados referentes aos afluentes desses reservatórios e estávamos seguindo aquilo com tanto cuidado que podíamos, na quinta-feira, nos reunirmos e se percebíamos que havia um uso maior em determinado córrego, nós chamávamos os agricultores no dia seguinte, na sexta-feira, e dizíamos, olha, vocês não estão cumprindo aquilo que nós acordamos antecipadamente, que seria a vazão destinada às suas atividades. Bem, essa governança, digamos assim, é um exemplo prático daquilo que eu estava falando, do gerenciamento integrado de recursos hídricos feito numa escala local, não necessariamente numa escala de bacia. Bem, certamente havia conflitos de interesse. Os conflitos de interesse, como eu já disse, eram mais agudos com relação ao abastecimento e à irrigação. Nós fizemos um grande trabalho de alocação negociada entre os agricultores, para que eles não tivessem conflitos internos, e também com relação ao abastecimento, de modo que cada um sabia quanto de água poderia tirar durante aquele período da crise que foi se agravando e finalmente, em 2017, atingiu o pico. E, claro que isso resultou na diminuição das outorgas, das autorizações para a retirada de água. Então, foi uma alocação que mexeu com aquilo que, tradicionalmente, eles poderiam estar usando, né? Bom, tivemos o financiamento de algumas obras de recursos federais e um outro tema que eu sei que chamou muita atenção aqui foi a tarifa que nós acrescentamos ao valor da água e que passou a ser cobrada principalmente para aqueles que usavam mais água do que, digamos, a maior parte da população, a população mais vulnerável. Então, foi uma experiência muito interessante, essa tarifa contingência. Evidentemente, ela gerou muita insatisfação da população, mas, de qualquer forma, nós levamos adiante e ela foi muito efetiva por um período de tempo. Houve uma redução no consumo, mas ela não foi suficiente para a gente chegar a um estado, digamos, de segurança hídrica mais forte. Isso aconteceu apenas quando nós tivemos que entrar com o racionamento. Então, nós cortamos efetivamente a água num sistema de rodízio. Cada área do território sabia quando seria feito o corte e, portanto, poderia se preparar com alguma antecedência. E não foi comparado com outros lugares do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste, não foi um racionamento muito pesado, porque era um dia a cada 6. Mas foi o suficiente para causar muitos problemas, particularmente para os pequenos empreendedores que dependiam daquela água para o seu ganha-pão diário. Então, os dias de corte de água eram dias muito complicados para eles. Afinal das contas, essa aproximação de tantos atores gerou um clima interessante, muito interessante. Um estado de competição pela água foi se tornando um estado de cooperação para a solução dos problemas. Então, o discurso das pessoas foi mudando muito. E nós tivemos aí, então, uma mudança num clima de ganha-ganha. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo rápido, a empresa de abastecimento, a CAESB, ela tinha recursos da tarifa de contingência e usou uma parte desses recursos para financiar a canalização, o revestimento dos canais de agricultores. Quer dizer, ela não estava usando dinheiro para ela, mas indiretamente aquilo repercutia em maior disponibilidade hídrica. Então, foi uma compreensão difícil, inclusive perante a justiça, aos órgãos de controle, porque ninguém sabia se aquilo podia ser usado de acordo com a legislação que definia como deveria ser usado os recursos da tarifa de contingência. Bom, outra coisa que foi muito importante, que vale a pena ressaltar bem, foi a comunicação com a imprensa e com a sociedade. Nossos princípios foram transparência e clareza. Primeira coisa, dissemos para a população o que estava acontecendo efetivamente. Apresentamos os dados, apresentamos a situação tal qual ela era. E buscamos explicar para a população o que estava acontecendo.
E isso foi criando, então, uma compreensão por parte da imprensa, que passou a noticiar cada vez melhor os fenômenos que estavam acontecendo. Nós atendíamos eles separadamente, explicávamos, orientávamos a respeito do que estava acontecendo e dávamos informações diariamente, o que permitia que a população estivesse sempre acompanhando aquilo. Mas o grande achado para nós, na solução desses problemas de comunicação, foi a curva de acompanhamento do volume útil dos reservatórios. Quando acaba o período da chuva, a gente sabe que aquilo só vai diminuir. Então, nós fazíamos simulações e procurávamos aquela curva que seria aquela da segurança maior para todos. E divulgávamos. E as pessoas, então, sabiam que se o volume estivesse acima da curva, estávamos ainda numa faixa de segurança. E se passasse abaixo, seriam tomadas medidas mais restritivas. Isso foi muito importante para um aspecto que a gente não pode minimizar, menosprezar durante crises hídricas. O estado emocional, o sentimento das pessoas. É muito importante que as pessoas sejam informadas e, mais que isso, tranquilizadas com relação às medidas que estão sendo tomadas na gestão dessa crise que a gente enfrenta. Então, isso foi essencial. A gente, no começo, respondia perguntas de modo genérico, quando as pessoas perguntavam, e o que vai acontecer? Se continuar faltando a água, o que vai acontecer? Quando a gente colocou essa curva, aquilo acalmou a população de uma maneira notável, porque elas já sabiam que, enquanto não passasse daquele limite, não ia acontecer nada. A gente ia continuar com o racionamento, ia continuar com aquelas medidas que já tinham sido tomadas. Bom, mais uma vez, o grupo consultivo foi essencial para isso, como eu disse a vocês. Bom, e com relação ao futuro, claro, nós queremos também buscar o aumento da nossa resiliência. Temos trabalhado a redução da demanda, buscando a maior eficiência do uso da água na agricultura, nos outros setores produtivos, e promovendo o reuso de água e o aproveitamento de água de chuva. Também fazemos uns acertos na infraestrutura de distribuição de água, isso foi muito importante também, que a CAESB, a empresa de abastecimento, fez durante o período. E, claro, proteção de florestas, recuperação de mananciais, controle de erosão, etc. Bom, já emendando no que seria a sua segunda pergunta, que trata das questões de monitoramento e de tecnologia, a DASA aprendeu muito e melhorou muito na sua capacidade de monitorar e de usar os dados que era capaz de captar, não é? A CAESB tinha uma rede de monitoramento desde a década de 70, Brasília foi criada nos anos 60, portanto, era uma maior série histórica que nós temos. E, a partir de 2009, a DASA também começou a criar sua própria rede, e, com isso, nós ampliamos muito a nossa capacidade de coleta de dados pluviométricos dos rios, né, fluviométricos, vazão, e dados meteorológicos que nos ajudavam a fazer toda essa gestão. Inspirados pela crise hídrica de 2014, que o Juliano também mencionou aqui, a ANA, a Agência Nacional de Águas, distribuiu mais estações de monitoramento pelo país, e a DASA também foi beneficiada com isso. Criamos também o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos de gestão previsto na legislação brasileira. E esse sistema começou com os dados e nós logo acrescentamos algum software relacionado com Business Intelligence, BI, não é? Que eram capazes de pegar dados, cruzar e produzir relatórios. Então, a coisa melhorou muito. Aquilo que levava 1 a 2 meses para ser analisado, passou a ser analisado praticamente em tempo real e as informações puderam fluir com muito mais rapidez. Buscamos outras tecnologias, né? Compramos drones, por exemplo, para fazer fiscalização, principalmente, e com o uso do georreferenciamento, conseguimos passar por um estágio onde a gente sabe exatamente onde estão as outorgas, onde é que está chovendo mais, onde está chovendo menos. Estamos fazendo mapas dessas regiões, usando aplicativos também para o acesso aos dados. As pessoas podem acessar no sistema de informações, mapas, gráficos, etc., e ter acesso aos dados, e assim também poderem se preparar para a situação, caso ela venha a ocorrer novamente, né?
E estamos investindo também muito na internet das coisas, né? Quer dizer, sensores ambientais que nos dão informações transmitidas por antenas telemétricas, aquela série de tecnologias adotadas para tratar muitos dados muito massivos, então o Big Data. Estamos investindo também em Machine Learning, né, o aprendizado de máquinas, que é uma forma de buscar padrões nos dados que são coletados e, a partir desses padrões, então, fazer uso para gestão e para discutir com os outros parceiros. E gostaria muito, aí mais um wishful thinking, né, de poder implementar algo que desenvolvemos, que é desenvolvido aqui na Espanha e que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Semantic Web, né? A rede semântica, a internet, que se baseia nos conceitos pelo significado deles e não por palavras-chave. Então, isso também muda muito e a Espanha tem bons exemplos para oferecer. Agora, o mais importante é pensar para que nós estamos querendo tudo isso, né? Onde é que nós queremos chegar? Afinal das contas, estamos investindo, estamos resolvendo problemas, mas qual é a nossa visão de futuro? Naturalmente, a gente gostaria de automatizar os processos de modo a poder fazer previsões e prescrições, né? Prever as coisas e oferecer solução para elas. E por isso, o Machine Learning é uma coisa muito útil, por exemplo. Bom, vamos aperfeiçoar ainda mais o sistema de informações de recursos hídricos, mas certamente estamos desenvolvendo e vamos desenvolver também um bom sistema de informações sobre saneamento básico. E aí é outra peculiaridade da DASA, porque ela, além de ser gestora de recursos hídricos e reguladora, ela é também reguladora de saneamento, que para nós significa água, esgoto, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos. Então, é um ciclo completo que nós temos a oportunidade de trabalhar. E isso foi extremamente útil para nós, porque a gente pegava os agricultores e a CAESB na captação e estamos também fazendo a regulação dos efluentes que são produzidos e do uso da água pelos agricultores. Então, nós temos, e mais ainda, drenagem e resíduos sólidos que agora são incorporados. E talvez mais importante do que tudo isso é pensar mesmo no futuro. E o futuro depende de quem hoje é muito jovem, das crianças. E por isso é importante lembrar sempre a importância da educação em todo esse processo. E quando a gente fala em educação aqui, nós temos a educação ambiental, que é um conceito praticamente bem sedimentado e bem disseminado, mas nós temos que olhar para um outro tipo de educação, que é a científica. As pessoas precisam entender por que as coisas acontecem, como elas funcionam, para que elas possam, aí sim, de verdade, aderir àquilo que está sendo proposto. Não basta dizer, não pode jogar água potável fora. Tem que entender todo o processo para que isso seja controlado, não é? E, naturalmente, algo que já foi mencionado aqui anteriormente e que foi com toda a razão, a necessidade de nós desenvolvermos uma cultura de paz em torno da água, tá certo? A competição é saudável em alguns momentos, mas o importante é a colaboração. Essa colaboração, a cooperação de que falava a Aina, é um dos elementos essenciais para o nosso futuro. Bem, é isso, muito obrigado. Muchísimas gracias, Paulo, por este detalle en la explicación de cómo afrontar las sequías. Me gustaría dar paso a Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que es una demarcación hidrográfica que tiene una de las menores disponibilidades naturales de agua en Europa, en la Unión Europea. Y si bien ya se ha presentado anteriormente, como en España, los instrumentos con los que contamos en España para hacer frente a las sequías, pero en particular desde esta especificidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, cómo la Confederación realiza la gestión de los recursos en épocas de sequía, y también me gustaría resaltar el papel que juega lo que llamamos nosotros recursos no convencionales, la desalación y la reutilización para hacer frente a las sequías.
Así que tenemos tiempo hasta, entre las dos intervenciones, hasta las 11:30 larguitas, así que yo creo que contamos con un tiempo para poder seguir en la mesa. Muchas gracias, Conchita. Y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a CAF la invitación que ha realizado a la Cuenca del Segura, a la Confederación Hidrográfica, para intentar explicar lo que hacemos en relación a las sequías. De hecho, hemos tenido una visita la semana pasada de un grupo numeroso en el que, con mayor detalle de lo que hoy expongo aquí, pues han recibido las explicaciones de cómo gestionamos no solo las sequías, porque, como saben, hemos padecido la semana del 11 al 15 de septiembre una de los fenómenos de inundaciones más violentos, yo me atrevería a decir, de los últimos 100 años. Por lo tanto, lo que pone encima de la mesa es la necesidad de gestionar adecuadamente los fenómenos extremos que estos cambios, estos indicadores de cambio climático nos dicen que cada vez vamos a tener con más frecuencia y con más virulencia. Dicho eso, y siguiendo la línea argumental del subdirector de Planificación Hidrológica, Víctor Arquez, pues dar unas pinceladas de lo que han sido esos planes de sequía en la Cuenca del Segura. En primer lugar, y en relación a lo que decías, Conchita, de ese alto nivel político de compromiso para estas gestiones de estos fenómenos, decir que en España es un mandato legal, es un mandato de ley el tener redactados los planes especiales en situación de alerta y eventual sequía, y asimismo los planes de emergencia para esas poblaciones de más de 20.000 habitantes. Desgraciadamente, ese mandato legal, que era del año 2000, nos presentamos en una sequía en el 2005-2006 sin tener redactado el documento. Eso dificultó enormemente la gestión y, por lo tanto, la primera conclusión que hay que hacer, que yo me atrevo a poner encima de la mesa, es la necesidad de tener un instrumento legal, sea mejor, sea peor, pero un documento de partida con el poder afrontar estos fenómenos. En el 2007 redactamos esos planes especiales y se han modificado en 2018. Bien, ¿qué podemos aportar desde el Segura? En principio, una primera idea, que aunque ya se ha dicho, yo creo que conviene resaltar, es que nuestros planes de sequía, y en particular en la Cuenca del Segura, esos dos indicadores que se han dicho, pues matizan de un lado estrictamente lo que es una menor pluviometría, que es lo que se ha denominado la sequía propiamente dicha, o indicador de sequía prolongada, en el que, como habrán observado, hay muy pocas cuencas en que están en esa situación de falta de lluvia, pero que el hecho de que en la Cuenca del Segura dispongamos, como ha dicho Conchita, solo de los 400 metros cúbicos por habitante y año, una cifra baja, muy baja en lo que es Europa, cualquier modificación del valor medio de lluvia pues nos afecta muy gravemente. Pero nos afecta muy gravemente desde hace muchísimos años, y esa debilidad se ha convertido de alguna manera en nuestra fortaleza, porque desde hace muchos años vamos generando recursos, que es una de las cuestiones que se ha planteado aquí, de tal manera que a los recursos procedentes de las aguas superficiales propios de la Cuenca del Segura y las aguas subterráneas, que presentan un problema añadido de sobreexplotación, que eso nos ha condicionado mucho lo que es la gestión de la sequía, porque es uno de los recursos de los que se pretende utilizar o tirar de ellos en estas situaciones, y en nuestra situación de sobreexplotación limita bastante esta posibilidad. Pues disponemos de una infraestructura, que es el trasvase Tajo Segura, desde el año 79, que es un aporte de una cantidad casi equivalente a lo que genera el propio recurso de la cuenca. Por lo tanto, tenemos esas dos posibilidades que en situaciones de gestión de estos fenómenos de sequías pues ayuda y da un cierto valor añadido. Pero es que también, en la línea de lo que decía Conchita, pues hemos tenido que arbitrar nuevos recursos. Y entonces en la Cuenca del Segura empezamos con los temas de reutilización, hace ya bastantes años, con criterios de tratamiento exigentes para poder realizar la reutilización, el reuso de ese agua, fundamentalmente al sector agrícola.
Y en la actualidad pues, disponemos de unas plantas de tratamiento con tratamientos terciarios que posibilitan la utilización en el regadío de una cantidad importante de agua del entorno de 130 hectómetros cúbicos, que en comparación con los 320, 350 de aguas superficiales, pues es un peso importante. Y la necesidad nos ha llevado a tener que ir también a la desalación de agua de mar. Desalación de agua de mar que en una primera instancia, allá por el año 98, en los anteriores planes, se planteaban como un recurso para el abastecimiento exclusivamente, pues ya la realidad de hoy en día es que el uso es mixto, abastecimiento y regadío. Gracias, como digo, a que tenemos ese mix de agua. Evidentemente los costes de la desalación son altos, pero tenemos aguas subterráneas, tenemos aguas superficiales, tenemos trasvase Tajo Segura, tenemos reutilización, y lo que denominamos ese mix de agua, que da garantía en cuanto al recurso, pues también facilita una tarifa media a los regantes que le hace viable la incorporación de las aguas desaladas. Desde el punto de vista de la gestión de la sequía, lo que podemos decir es que con este conjunto de recursos pues hemos sido capaces, no me atrevería a decirlo taxativamente, porque igual, pero de alcanzar una garantía en el abastecimiento a las poblaciones de casi el 100%. Es decir, en la incorporación de las aguas desaladas, que son fábricas de agua, que producen en continuo, unido a esta mezcla de recursos de otros orígenes, pues ha hecho que, a pesar de que en la década de los años 2000 se padeció esta sequía, y ahora llevamos desde 2015 hasta septiembre, en el que ha dejado de tener efecto el decreto de sequía, pues con unas situaciones administrativas de escasez de recursos, el abastecimiento a la población no se ha visto resentido de ninguna de las maneras. Y más aún en una zona como la nuestra, en la que esos 2,5 millones de habitantes que normalmente están en nuestro territorio, en la época estival, pues alcanza los 3 millones. Es la costa mediterránea y, por lo tanto, en los meses de julio y agosto, incluso mediados de junio y de septiembre, pues recibimos del orden de 500.000 personas más para el uso y disfrute del turismo. Bien, dicho eso, pues el primer mensaje era: hay que tener un documento que nos permita gestionar las sequías. Segundo, evidentemente se ha dicho, y es de perogrullo, cuanto más variedad de recursos, de fuentes de suministro tengamos, seremos más resilientes. Y luego, la tercera parte que hay que tener en juego, o que hay que poner en juego en las gestiones de la sequía, pues es la gestión de la demanda. Como he dicho, en nuestra cuenca, si no lo he dicho, lo digo ahora, el 80% del recurso es para el regadío, por lo tanto, el sector que se ve fundamentalmente afectado cuando suceden estos episodios, pues es el uso de riego. Y un regadío que es, como por así decir, muy competitivo en el mercado europeo y, por lo tanto, precisa de recursos. Dicho eso, el hecho de tener el plan especial de sequía, que con los indicadores nos van diciendo, como ha dicho el subdirector, en el primero de cada mes, con qué situación nos vamos encontrando y qué prognosis se puede realizar en el corto y medio plazo, pues le da, por así decir, al usuario del regadío un avance de lo que le va a suceder en los próximos meses, de tal manera que puede programar su actividad y saber hasta dónde puede llegar y qué riesgo quiere correr, en la línea de que estos planes son gestión de riesgo. Por lo tanto, nosotros, hay que decirlo, si llegásemos a una situación de emergencia, la restricción al uso de agrarios del orden del 50%, es decir, es una cantidad muy importante, de tal manera que ahora nos encontramos en una situación de alerta. Esa situación de alerta lo que implica en el uso agrario y fundamentalmente agrícola es una reducción del 25%. Pero lo importante es que el usuario, y eso liga con lo que se ha venido aquí diciendo de la gobernanza, se ha explicado con anterioridad y sabe cuál es la situación o el panorama que le espera en el corto o medio plazo.
De tal manera que yo creo que es importante decir que todas estas modificaciones de restricciones que hay que hacer, que evidentemente se han de acordar en el ámbito administrativo adecuado, que en el caso de las confederaciones hidrográficas españolas es lo que se denomina la Junta de Gobierno, que como su palabra indica es donde se toman las decisiones de gobierno de los usuarios, donde están representados la Administración General del Estado, están representadas la Administración Autonómica o Administración Regional, están representadas las administraciones locales, que son las 3 administraciones que constituyen el Estado en España, y además los usuarios. Están los abastecimientos y están los regadíos. Pues bien, desde el 1 de agosto, en el que yo estoy gestionando la Confederación Hidrográfica del Segura, se han llevado a estas juntas de gobierno acuerdos que creo que es importante decir que se han adoptado por unanimidad de toda la Junta de Gobierno. Es decir, la concienciación de la situación está extendida entre todos los usuarios y, por lo tanto, como se tiene el conocimiento previo de lo que dice el plan que hay que hacer, pues, por así decirlo, la discusión se hizo cuando se redactó el documento, pero no cuando hay que aplicar las medidas, y eso es muy importante. Dicho eso, solo una pincelada en lo que es el tema de la reutilización, y en eso tú sabes mucho más que yo, y es que en Europa pues nos van a obligar a darle una vuelta ahora con un nuevo reglamento más exigente, y debe ser así porque las aguas reutilizadas deben de tener una garantía sanitaria perfecta para poder reutilizar, y entendemos que este nuevo reglamento pues va a suponer un nuevo esfuerzo que hay que realizar en cuencas como la del Segura, pero no me cabe duda de que tecnológicamente se está preparado, y como digo, siempre y cuando ese conjunto de recursos que manejamos siga siendo equilibrado, pues podremos afrontar los retos que en el futuro nos deparará, no solo en este caso concreto el tema de las sequías, que como digo, desde los años 80 venimos padeciendo en cada década 2, 3, 4 años de sequía. Por lo tanto, eso ya no es un fenómeno extraordinario, sino que se ha convertido en algo habitual que hay que gestionar de manera continuada. Muchas gracias, Mario. Sí que me gustaría aprovechar a apuntar esto que recoges para, antes de finalizar, que terminaremos con la intervención de Walter, esta pincelada de qué nos depara el futuro, ¿no? Cómo estamos preparándonos ante el futuro, pero no sin antes dar paso a Walter Obando, que es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua en Perú. Y como jefe de la ANA es la autoridad que gestiona, ¿no?, los recursos en un país, Perú, que tiene una gran diversidad, ¿no?, en cuanto a disponibilidad del recurso, y, como no, también ha afrontado sus periodos de sequía, con lo cual yo le lanzo la pregunta de cómo afronta la ANA las situaciones de sequía, teniendo en cuenta estas diferencias hídricas existentes entre la vertiente pacífica, las cuencas peruanas, y también qué papel juegan las infraestructuras hidráulicas, así como otras medidas de gestión tanto de infraestructuras hidráulicas como medidas de gestión para afrontar las sequías. Gracias, Concepción. Si me permite seguir el mal ejemplo de Paulo, quisiera, por favor, hacer uso de la palabra de pie. Me gustaría dejar el final de las 7 minutitos para poder dejar... 5 serán suficientes. Gracias. Muchísimas gracias, Walter. Buenos días, muchas gracias. La ventaja o desventaja de hablar al último es que, entre otras cosas, el tiempo se nos achica, se nos acorta, pero da pie porque es una magnífica introducción la que han hecho Yamilet, Paulo y Mario Andrés. Permítame, en primer lugar, saludar y agradecer a los organizadores, a la Corporación Andina de Fomento, en la persona de Joaquín y Fran, por esta invitación a ser parte de la 5ª edición de los Diálogos del Agua de América Latina y España en su versión 2019 aquí en Madrid. Presentarles el saludo de la Autoridad Nacional del Agua, ente técnico normativo en Perú, organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, y el saludo, evidentemente, de nuestra ministra, la doctora Fabiola Muñoz de Overo. Bien,
se han hecho magníficas intervenciones en cuanto al recuento, si cabe el término histórico, de lo que significan las sequías en nuestro país y entendido ahora en el contexto del cambio climático como un problema también global. En Perú podemos citar, por ejemplo, que los registros medios anuales históricos en el lago Titicaca, de más de 100 años, nos muestran que más de la mitad de los años han sido secos y que la sequía más larga duró 17 años, alrededor del año 1943, el año más desastroso en términos de sequía, donde el lago bajó 6 metros de su nivel, la cota promedio 3.909 metros sobre el nivel del mar. En el contexto latinoamericano, permítame muy brevemente referirles la desaparición, por ejemplo, en un contexto de sequía de una cultura como fue la cultura maya, donde millones de personas desaparecieron y fue una sequía que duró 200 años. La brevedad del tiempo no me permite referirles y leerles este magnífico libro sobre las grandes sequías, Agua, Vida y Muerte, en los mayas, pero duró 200 años. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta como país? Fíjense, de todas las intervenciones, yo la resumo en una expresión. Ustedes, tomadores de decisiones, tienen que proveer de agua en un escenario de demanda creciente. Está claro que la solución en un escenario de demanda actual y creciente es agua. En un escenario crítico de escasez, la respuesta que tenemos que dar los tomadores de decisiones es agua. Y en un escenario extremo de sequías como la que estamos comentando, la respuesta siempre tiene que ser agua. ¿Cómo proveer de agua? No sé si igual cantidad de más agua, pero nunca menos agua de la que hoy disponemos. Y entonces, en la Autoridad Nacional del Agua, trabajamos una propuesta de cara hacia el Bicentenario, hacia nuestros 200 años de independencia, en lo que llamamos el agua del futuro. Y el agua del futuro tiene 3 componentes. El de ser más eficientes, el de ser menos contaminantes y el de dar oportunidad a la reutilización de los recursos hídricos que disponemos actualmente. Perú es un país dividido hidrográficamente en 3 vertientes. La vertiente del Pacífico, donde está la ciudad capital, Lima, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Titicaca. Es contradictorio hídricamente que en la vertiente del Pacífico, de cara a este océano, donde tenemos apenas el 1.8% de los recursos hídricos disponibles, globalmente 2 billones, esté asentada las 2/3 partes de la población, y donde está el 98% de nuestros recursos hídricos, apenas está 1/3 y un poquito en la vertiente del Atlántico. Y entonces la costa peruana, árida por el problema de la corriente fría de Humboldt, nos lleva a ello. ¿En qué consiste la propuesta que hacemos de el agua del futuro en el Perú? Que no solamente es proveer de agua hacia el 2050 de 10 millones de peruanos más, sino que también cabe en esta propuesta de agua del futuro para un escenario de sequías. Fíjense, si nosotros hacemos un cálculo rápido, en el Perú tenemos 2.5 millones de hectáreas bajo riego, enteramente bajo riego. Si utilizáramos un módulo de riego promedio de 10.000 metros cúbicos hectárea año, nos da 25.000 millones de metros cúbicos promedio puestos en el sistema, en el uso agrícola, el 80% también. Es decir, puestos en la entrada de las chacras, de las parcelas, de las fincas, como que se les quiera llamar, tenemos anualmente en promedio 25.000 millones de metros cúbicos puestos en el sistema a través de infraestructura hidráulica fundamentalmente. Si utilizáramos una eficiencia de riego de 0.5, que es alta para el riego por gravedad, muy alta, a lo mejor inalcanzable, tenemos entonces que para aprovechar 12.500 millones de metros cúbicos, estaríamos dejando de bien aprovechar
o desaprovechar, si la palabra cabe, 12.500 millones de metros cúbicos al año promedios puestos en el sistema. No en los cauces, puestos en el sistema. Si a ello sumamos 1.500 millones de metros cúbicos más del uso poblacional, que es del orden del 12%, tendríamos entonces en nuestro país hoy, fíjese, hoy, 15.000 millones de metros cúbicos, que equivale a 4 a 5 veces más la capacidad de regulación de los 10 embalses más grandes que tenemos, a un agua que podemos aprovechar para escenario de sequía y para ese escenario del futuro que llamamos, en el sentido de que 10 millones de peruanos más para el 2050 necesitarán esta agua. En cuanto a infraestructura, conceptualizamos dos tipos de infraestructura: la infraestructura gris y la infraestructura natural o verde. Nuestra propuesta como ANA en estos escenarios, entonces, de cara al futuro y de sequías, es infraestructura gris, la menos posible; infraestructura natural o verde, la máxima posible. Eso es nuestra segunda apuesta a la infraestructura natural. Bien. Otro tema relevante y del cual también tenemos que prever, no solamente en cantidad, sino calidad, es el deterioro de nuestros cuerpos de agua. Hoy por hoy el sector saneamiento es el más contaminante de nuestros cuerpos de agua, y ahí también encontramos un escenario muy interesante en esta propuesta de agua del futuro para la reutilización previo tratamiento. Termino yo esta intervención diciéndole lo siguiente. Se han hecho referencias aquí a fuentes alternativas, como la que citó Mario Andrés. Pero en el Perú hemos llegado a la constatación de una verdad, por dura que sea, que tenemos que decirla aquí. Es verdad que pensamos en fuentes alternativas, pero creemos que en el agua de hoy está, repito, el agua del futuro. Y el pensar hoy por hoy en nuestro país, y a lo mejor por extensión en América Latina, en fuentes alternativas no convencionales, como se ha dicho aquí, es el reconocimiento explícito de que algo no anda bien en la gestión de estos recursos hídricos actuales. No quiero usar la palabra extrema, decir que podríamos haber fracasado en la gestión de nuestros recursos, pero sí que la gestión no sería de las mejores si no aprovechamos de la mejor manera posible el agua que tenemos hoy en nuestros sistemas, y que para Perú equivale a 15.000 millones de metros cúbicos anuales promedio. Yo los invito a todos ustedes, cuando vuelvan a su mesa de trabajo, de hacer ese cálculo, cuál es el agua total que tenemos en el sistema, cuáles son nuestras deficiencias, y yo les aseguro que ahí encontrarán la respuesta para escenarios de agua del futuro y en escenarios extremos de sequía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. 2 minutos breves para breves, más breves, si pudiera, se les pediría conclusiones finales sobre, y ante este escenario de cambio climático, mayor recurrencia, dicen los modelos, más exacerbación de los fenómenos. Una brevísima intervención para poner ese remate final que hacer, ¿no? Cómo afrontar el futuro que nos depara el clima. Les invito, quizá Yamilet o... Sí, yo quisiera... Brevísimo. Yo me quedé corta porque pensé que iba a haber otra segunda ronda y bueno, se me quedó mucho por decir, pero sí, en nuestro país uno de los grandes retos que tenemos es, primero que todo, la inversión en infraestructura. Puedo decir que Costa Rica tuvo un rezago en inversión bastante considerable y que en los últimos años hemos duplicado la inversión. Tenemos recurso hídrico, coincido, tenemos todavía acuíferos importantes, hay posibilidades de, por ejemplo, de las desalinizadoras, pero para nosotros primero tenemos un recurso suficiente, creemos en lo que es la gestión de la demanda, todavía la dotación en nuestro país es bastante alta y todavía no hay conciencia de que las fuentes de agua se nos están agotando. No hay esa conciencia, porque en Costa Rica pues hemos tenido siempre una alta precipitación y aunque, por ejemplo, en estos momentos que estamos en periodo de lluvia, llueve, pero llueve como en los extremos del país.
no llueve, por ejemplo, en el Valle Central, donde mayor se concentra la población. No obstante, la gente no es consciente que no llueve, porque cree que estamos en época lluviosa y escucha que hay lluvias y que hay inundaciones en otros lados. Hay racionamiento y hemos venido aplicando racionamientos a sabiendas de que tenemos que hacer una inversión fuerte y que estamos tras eso. Pero hay un tema que es fundamental, que es el saneamiento. Así como tenemos una muy buena cobertura de abastecimiento de agua y agua de calidad, tenemos un saneamiento pésimo. O sea, tenemos un saneamiento básico del 75% que es a través de tanques sépticos, pero el saneamiento avanzado, que es el saneamiento colectivo, no tenemos más que el 15%. O sea que tenemos una brecha gigante ahí. Creemos en lo que es la reutilización del agua, pero por supuesto antes tenemos que hacer inversiones. ¿Y qué pasa con estas inversiones? En nuestro país, desde que se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el gobierno central, como dice, se olvida de lo que es acueductos y alcantarillados en obra de infraestructura, se olvida. ¿Y por qué digo que se olvida? Porque se crea una institución que debe ser y un modelo que debe ser autosostenible. En Costa Rica no hay subvención del Estado central hacia estas infraestructuras. Todo sale de la tarifa. Y entonces hay una cultura de pago, lo cual es muy bueno, pero para saneamiento, si traducimos el costo de la inversión en saneamiento, es tan alto que nadie lo puede pagar. Entonces, ahí se nos ha quedado este gran vacío. Por lo tanto, hemos venido teniendo y creando una conciencia también en los tomadores de decisión. Elaboramos una política de saneamiento, un plan de inversión que requerimos más de 6.500 millones de dólares de aquí al 2030 para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, cosa que no lo tenemos, cosa que no lo vamos a lograr, porque así va a ser, pero que lo tenemos muy claro. Y a pesar de que, también tengo que dejar claro aquí al público, en Costa Rica las alianzas público-privadas, principalmente en sistemas de abastecimiento de agua, se ve mal. Y se ve mal porque somos orgullosos de la institucionalidad pública y entonces, y además respetamos mucho el derecho al acceso al agua. Entonces, invertir o tener alianza público-privada, la gente siente que hay una privatización, aunque no lo sea. Hemos definido, vamos hacia alianzas públicos-privadas en saneamiento. Y tenemos que ir hacia eso porque no contamos, o sea, no podemos pasarlo a la tarifa. 2, el Estado central no cuenta con la capacidad ni con la solvencia financiera para darnos el financiamiento. Y 3, pues definitivamente no tenemos otro modelo más que APPs. Así que creemos que en definitiva la sequía las vamos a tener, o sea, los eventos hidrometeorológicos extremos los vamos a tener cada vez más frecuentes. Medidas de adaptación, hemos centrado proyectos mucho con las organizaciones comunitarias. Recordemos que a veces pensamos en los centros de población más importantes, pero nos olvidamos de todas las zonas rurales y es ahí donde mayor vulnerabilidad tenemos, donde menos resiliencia tenemos y es ahí también donde tenemos que volcar nuestros ojos. Así que, bueno, de una forma muy rápida, pues, dije algo de lo que no dije antes. Vale, muchísimas gracias. Me temo que estamos ya fuera del tiempo, así que yo creo que vamos a dar por finalizada esta mesa. Me hubiera encantado poder dar más paso a las intervenciones, pero ya comenzó con retraso. Nos vamos a ajustar al tiempo que nos han indicado. Podremos conversar a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias a todos, a los 4 ponentes. Muchas gracias.